Buenas noches a todos. Aprovecho yo la palabra que acaba de dar Sandra para también saludarles y darles también la presentación de nuestra ponente del día de hoy, que es Carolina Vargas, que es médica residente de segundo año, ya casi de tercer año de psiquiatría de la Universidad Remington. Ella estuvo rotando los 2 meses previos con nosotros, ¿cierto? Aprendiendo pues de parte como de todo, de parte de psiquiatría, de parte de psicología, de todas las actividades que se realizan como en la clínica y viendo de una manera muy cercana a todos los pacientes y a las familias que están por allá. También nosotros, este tema se da por el hecho de que recibimos algo recientemente también, varios pacientes que están cursando con alguna situación como de duelo y vemos que existe, pues como es muy normal, muchas veces el hecho como de poder determinar qué tanto es un duelo, qué tanto no es un duelo, qué tanto es una reacción esperable, qué tanto ya se puede considerar como una depresión. Y entonces por eso la doctora Carolina prepara a final de cuentas este tema para que sea de pues comprensión a final de cuentas como para ustedes. Entonces, pues sin más, para dar paso entonces ya a la ponencia, pues doy la bienvenida a Carolina y el agradecimiento por esta presentación. Bienvenida Carolina, adelante. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Como lo presentó el doctor, mi nombre es Carolina Vargas Cárdenas, soy médica general egresada de la Universidad del Rosario, actualmente residente de segundo año de psiquiatría, bueno, ya casi tercero, y el día de hoy quiero compartir, bueno, con todos ustedes duelo y pérdidas. Realmente considero y consideramos todos que pues el duelo lo puede vivir cualquier persona, no está exenta de tener una pérdida. Ustedes ven pasar mis diapositivas. Sí, doctora. Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, para iniciar, la importancia del tema es porque todos no estamos exentos de tener una pérdida, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar de cuáles son esas pérdidas y de las características. Pero si nosotros hablamos de duelo y nos vamos un poquito al latín, hablamos de que viene de la palabra dolus, que significa dolor, ¿cierto? Entonces, el duelo, hablamos de una respuesta emotiva, que puede ser afectiva, que es de gran intensidad y que se caracteriza porque va a tener varios ámbitos, tanto en el ámbito pues laboral, va a tener respuestas psicológicas, emocionales, psicosociales, debido a que la pérdida de una persona va a conllevar a todas estas emociones y sensaciones de las que no estamos pues exentos ninguno, ¿cierto? Cuando hablamos de duelo, hablamos o nos referimos a la pérdida o a la muerte de un ser querido, a una separación. El hecho de que se genere este duelo o esta pérdida, vamos a tener que hay una gran cantidad de sentimientos que se embarcan pues en esta situación que pues presenta cada persona, que es un estado afectivo que va a tener una gran intensidad de emocionales y que va a afectar a la persona que esté sufriendo el duelo en múltiples ámbitos, ¿cierto? No solo va a afectar la parte familiar, sino también la laboral, la educativa, ¿cierto? Porque tiene una gran afectación, por eso referimos de que es una afectación multidimensional en la persona. Cuando nos referimos al duelo, entonces decimos que es las sensaciones que experimenta una persona normalmente cuando se ve expuesta a la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Que son síntomas que pueden durar en un periodo de tiempo que vamos a establecer pues más adelante de cuánto sería, pues por decirlo, lo normal, ¿cierto? Hablamos de que el duelo es la respuesta a la muerte normal. En muchas otras culturas le dan el nombre de luto. Son todas las manifestaciones conductuales que asumimos cuando se presenta la muerte, ¿cierto? El duelo no es un estado, no quiere decir yo se me murió mi mamá, entonces yo en este momento estoy en duelo, ¿cierto? No es una situación, no es un momento, sino que es un proceso, ¿cierto? Es un proceso lineal que va a requerir un paso a paso.
Es una experiencia que trae múltiples sentimientos que va a tener que afrontar la persona a la que se está presentando en este duelo. Vamos a tener unos sentimientos tanto positivos y tanto negativos en este proceso del duelo. Por eso no podemos decir que el duelo es un estado, porque como es un proceso, va a ser un proceso que va a ser cambiante, va a tener subidas y va a tener bajadas. Que es bueno que podamos tener en cuenta y es que muchas veces vamos a tener algo que llamamos un duelo no complicado o lo que diríamos un duelo normal, ¿cierto? Que sería el proceso que hacemos todas las personas cuando tenemos la pérdida de alguien o de un ser querido. Pero cuando hablamos de un duelo no complicado, vamos a tener unas respuestas, por decirlas, normales. Cuando ya hablamos de un duelo complicado, decimos que la persona que está asumiendo este duelo no tiene como las suficientes herramientas para aceptar este duelo y se nos vuelve en un duelo complicado, ¿cierto? Inicialmente vamos a hablar de que un duelo no complicado es la sensación normal que existe cuando existe una pérdida, ¿cierto? Entonces, inicialmente la persona va a sentir angustia, preocupación, desesperación y estos sentimientos son de gran intensidad. Posteriormente a que se empieza a vivir todo el proceso del duelo, se van a dar una presencia de síntomas y de experiencias que, como les decía, en algún momento pueden ser positivas y en otras van a ser negativas. Entonces, inicialmente va a estar la tristeza, el llanto, la preocupación, la desesperación. Posteriormente a que el duelo va avanzando, se va avanzando en este proceso, todos estos sentimientos de tristeza van a empezar como a mermar, ¿cierto? Van a ser más espaciosos esos estados de tristeza, de llanto y de preocupación, que en su momento ya se van a transformar solo en olas o en estallidos. Cuando me refiero a olas o estallidos es, por ejemplo, la persona falleció, ha pasado un tiempo prudente y digamos que siempre va a estar el llanto y la tristeza, ¿cierto? Pero, por ejemplo, van bajando en el carro o van caminando y pasaron por la panadería que más le gustaba al papá de esta persona que falleció, ¿cierto? Entonces son recuerdos o estímulos que van a hacer que se recuerde al fallecido y va a generar como esta ola o este estallido sentimental donde la persona que está viviendo el duelo se siente más vulnerable, ¿cierto? Hay una mezcla de sentimientos que van a ser positivos o negativos. ¿Qué quiere decir cuando me refiero a sentimientos positivos? La persona empieza a vivir todo el duelo, la tristeza, el llanto, pero llega un momento que más o menos ocurre aproximadamente a los 6 meses después de la pérdida después de la pérdida de esta persona, ¿cierto? De la muerte. Más o menos hacia los 6 meses se empiezan a generar sentimientos positivos que son como por ejemplo, ya hay más tranquilidad, la persona tiene la capacidad de hablar del duelo sin que se generen todos estos sentimientos de inestabilidad emocional, que haya llanto y va a empezar a generar unos sentimientos positivos. Esos sentimientos positivos nos hablan de que está cursando con una palabra que usualmente usamos mucho ahora y es que se llama la resiliencia, ¿cierto? Entonces es capaz de empezar a asumir su vida y volver a retomar la vida de nuevo después de esta pérdida. Entonces estos síntomas positivos muchas veces como esa tranquilidad o esa paz porque ya se fue el ser querido, le pueden generar un sentimiento de deslealtad hacia la persona que falleció. Pero esto no quiere decir que sea malo, ¿cierto? Sentir como esa que estoy siendo desleal porque ya me siento tranquilo, porque estoy sintiendo un poco más de felicidad. No, por el contrario, estos síntomas positivos van a ayudar a que la persona que está viviendo el duelo pueda hacer un duelo no complicado, o sea, un duelo adecuado. Vamos a tener unas fases en el duelo. Entonces, la primera fase es la fase de impacto. Cuando hablamos de la fase de impacto es cuando se le da la noticia de que la persona ha fallecido, ¿cierto? En el momento del deceso. Realmente es una fase que es muy impactante porque va a generar, en muchas personas pueden quedar como perplejos, quedan quietos, no se pueden mover, como que no se puede asimilar esta noticia que ocurre, ¿cierto? Ocurre en ese momento la persona puede quedar perpleja, o sea, como que no se puede mover, pierde la atención, tiene dificultades para comprender lo que está ocurriendo.
Posterior a eso, vamos a tener la fase de estado. En esa fase de estado hablamos como de todos los síntomas depresivos que se generan por la pérdida. Entonces va a tener pues llanto, va a sentir culpabilidad, va a sentir ira, va a sentir rabia, desolación, se va a sentir culpable, va a sentir impotencia porque no puede hacer nada por lo que sucedió. También pueden cursar con algo que llamamos como el lentecimiento motor. Entonces la persona se vuelve más lenta para pensar, se vuelve un poco más lenta para realizar las actividades diarias. Y también pueden cursar por algo que más adelante que les voy a explicar, son alucinaciones, que pueden ser auditivas y visuales. Y también se pueden poner muy irritables, ¿cierto? Con cualquier cosa la persona va a detonar, ¿cierto? Va a estallar, se vuelve muy irascible. Y posterior a esto vamos a tener la fase de recuperación, o como nosotros lo podemos llamar también, que es una fase como de resolución o de curación que ha tenido esa persona que está viviendo el duelo. Cuando hablamos de que han podido pasar todas estas fases, hablamos de que ya hay una aceptación de la pérdida de esa persona que ya no está. Y la persona es capaz de reintegrarse nuevamente a la realidad, de volver a retomar su trabajo, de volver a retomar sus actividades cotidianas. En el duelo agudo, de un duelo no complicado, como estamos hablando, entonces siempre van a ser todas esas emociones que ocurren tempranamente. Yo les mencionaba anteriormente y era que es normal que puedan ocurrir alucinaciones auditivas y visuales. Cuando me refiero a esto, de pronto alguno de ustedes ha tenido la experiencia o ha escuchado de alguna persona que ha muerto, algún familiar, y digamos, por ejemplo, están en la habitación y dicen, no, es que yo sentí que mi papá me puso la mano en el brazo, me cogió la pierna. O por el contrario, la persona no sé, está haciendo alguna actividad, por ejemplo, está cocinando y yo escuché que mi papá me llamó. Entonces, no quiere decir que esté entrando en un proceso de que se lo está, obviamente es algo de que es netamente que está pasando en la mente, pero es un proceso que es normal, ¿sí? O sea, es normal que se pueda escuchar a la persona que falleció, porque probablemente les han escuchado que dijeron, ah, yo escuché que mi papá me llamó, o por ejemplo, están en una multitud y dicen haberlo visto, yo vi a su papá ahí, ¿cierto? Y eso no quiere decir que esté malo, es un proceso que se da normal, es un proceso adaptativo, estas alucinaciones, o sentir conexiones como la que les mencionaba, me tocó la pierna, yo siento que él me está acompañando, ¿cierto? Eso hace parte del proceso normal del duelo, que hay personas que no viven estas experiencias como hay otras personas que sí lo hacen, y no quiere decir que esté mal o que esté salido de la realidad. Cuando hablamos del duelo integrado, también es de esa capacidad, como les mencionaba, de la última fase, de volver al bienestar, de volver a laborar, de volver a trabajar, de volver a tener esa aceptación de que esa persona ya no está, pero yo puedo seguir con mi vida. Y finalmente, pues la aceptación. Ahora, cuando hablamos de un duelo complicado, hablamos de que ocurre alrededor del 10% de la población. ¿Qué ocurre en este duelo complicado? Como yo les estaba mencionando, es un proceso, ¿cierto? Es un paso a paso. ¿Qué ocurre? Hay una ruptura o una transición en el que no es capaz o no se tienen las herramientas suficientes para poder asumir este proceso de duelo. Entonces falla esta transición y es cuando se genera o se vuelve un duelo complicado. ¿Qué ocurre en este duelo complicado? O sea, siempre van a haber esos síntomas de tristeza, ¿cierto? Pero en las personas que surgen con este duelo complicado siempre va a haber como una angustia por separación, una angustia por la pérdida, y hay unas dificultades para aceptar la muerte. Entonces, por ejemplo, pueden escuchar que dicen, no, yo no acepto y yo no creo que él esté muerto, es que él no está muerto, eso no pasó. Entonces, es una fase que también hace parte del duelo, que es la negación. Pero entonces estas personas que hacen un duelo complicado, quiere decir que se quedan en que no hay una aceptación de esa muerte y sienten o vienen muchas de esas ideas de él no está muerto, eso no pasó, no hubo ningún accidente, yo sé que él está vivo, ¿cierto? También hay una fase y algo muy característico, y es que tienden a añorar
a que esa persona vuelva, ¿cierto? Es que si él estuviera acá todo sería diferente, yo no me sentiría sola, y muchas veces llegan a idealizar a esa persona fallecida, y muchas veces esto va a generar que hayan más dificultades para aceptar el duelo. Cuando hablamos de que es un duelo complicado, un duelo normal, si hablamos por tiempo, si fuéramos estrictamente clínicos, por decirlo de alguna manera, decir que un duelo se vuelve complicado o no cumplió su adecuado proceso de superación, hablamos de que son más de 12 meses desde la partida de la persona. El duelo complicado, a diferencia del duelo no complicado, hace que esta persona que está viviendo este duelo complicado no tenga las capacidades de volver a retomar su vida. Entonces hay una disfunción laboral, una disfunción familiar, entonces ya esa persona realmente queda como incapacitado para volver a retomar su vida. Usualmente estas personas que cursan con un duelo complicado también tienden a tener una alteración del patrón del sueño. Cuando hablamos, por ejemplo, tienen problemas para conciliar el sueño, entonces se quedan horas intentando quedarse dormidos, o por el contrario, concilian el sueño, pero es un sueño, por decirlo así, muy superficial, muy leve, y se despiertan varias veces en la noche. Entonces esta va a ser también una alteración con la que pueden cursar los pacientes que cursan con un duelo complicado. Hay otro tipo, una variedad, que es el duelo anticipatorio. En este duelo anticipatorio, ¿qué ocurre? Un ejemplo, entonces a la abuelita le diagnosticaron un cáncer terminal, ya está en la última etapa, el médico nos informó que más o menos tiene 3 meses para que podemos compartir 3 meses más porque ya está invadida totalmente y ya no, pues ya no hay más posibilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Algunas de las personas que están cerca a esta abuelita, entonces empiezan a hacer algo que se llama un duelo anticipatorio. Entonces, se está esperando la muerte de ese paciente o de esa familia. Y empiezan a hacer síntomas similares al duelo, a la tristeza, el llanto, a tener alteraciones en el patrón del sueño, tanto alimentarios. Entonces, se están preparando para la muerte. Pero esto, digamos que tener estas conductas de este duelo anticipatorio no son beneficiosas porque van a hacer que el duelo sea más difícil y van a aumentar el sufrimiento del paciente en el futuro cuando vaya a ser el duelo. Y hay una probabilidad de que cuando se hace este duelo anticipatorio tenga más probabilidades de que sea un duelo complicado. Ahora, y quiero que se lleven esto que a mi parecer es muy importante, y es porque muchas veces sabemos que en el duelo la persona va a estar triste, ¿cierto? Y bueno, es que ahora pues muchos utilizamos, no, es que está deprimido, pero ¿qué es estar deprimido? ¿Qué es estar en depresión? Es normal que yo tenga el duelo, que curse con todos los síntomas que hemos hablado, pero también una persona que está cursando por un duelo tiene mayor riesgo de hacer un trastorno depresivo mayor. Cuando yo me refiero a un trastorno depresivo mayor es que va a tener estos síntomas que nosotros pues hablamos de depresión. Por ejemplo, va a estar, bueno, va a haber el llanto, va a estar la irritabilidad, la culpabilidad, inquietud, ansiedad, ya no va a disfrutar nada de lo que hace en la vida, ¿cierto? Y muchas veces en esta depresión mayor la persona puede llegar a cursar con una ideación suicida. Por eso la importancia de poder, yo sé que es, o sea, por lo menos para nosotros es difícil ese diagnóstico, ¿cierto? Porque es normal que la persona esté en duelo, que esté cursando con todos estos síntomas, pero también hay que mirar que puede cursar con un episodio depresivo mayor, y es donde estos síntomas se van a volver más intensos, y cuando el paciente está cursando con ese episodio depresivo mayor, no va a sentir esos síntomas positivos de los que yo les mencionaba inicialmente. Entonces, este paciente que cursa por esa depresión mayor, no hay esa como esa etapa y ese proceso en el que puedo sentir algo más de tranquilidad, de alivio, porque la persona murió o está descansando, ¿cierto? Y importante es que en la depresión mayor,
que va acompañada del duelo, la persona ya no es funcionalmente, ¿cierto? O sea, deja de ir al trabajo, deja de ir a estudiar. Por ejemplo, la mamá o la señora que es ama de casa, ya no se levanta a hacer, pues, por ejemplo, sus actividades diarias de voy a alistar a los niños, les hago el desayuno, alisto a mi esposo. Entonces empieza a verse comprometida la funcionalidad. Y es muy importante poder detectar esto, que nosotros lo veamos en nuestros familiares, porque esto es un signo de alarma, porque con esto puedo tener un mayor riesgo de que esa persona entre en una depresión. Aparte de que va a entrar en una depresión, el duelo se va a hacer más complicado, y también lo que les mencionaba anteriormente, la ideación suicida se puede dar en este momento, pero es importante detectarlo. Aparte de estos síntomas que he mencionado, también alteran el patrón alimentario. Entonces, o dejan de comer o comen muchísimo, y no perciben estos cambios, ¿cierto? Ahora, yo les hablaba de que también habían tipos de pérdida. Si nosotros habláramos y fuéramos muy juiciosos de decir que el duelo, solo el duelo se habla para cuando existe la muerte de una persona, ¿cierto? Pero también hay varios tipos de pérdida. Entonces, en el número uno, que es el de la vida, ¿cierto? Que es en la enfermedad propia o del otro, o incluso el fallecimiento. Por ejemplo, yo puedo tener una pérdida en cuanto a mi salud física y mi salud mental. Por ejemplo, me diagnosticaron un cáncer, me diagnosticaron un lupus. Entonces ahí estoy perdiendo algo, que estoy perdiendo es mi salud. Entonces eso puede hacer que yo esté pasando por un duelo. Una pérdida también de objetos externos. Entonces, perdí el carro, perdí el trabajo, entré en ruina, perdí todos mis ingresos económicos. Entonces, este también es un tipo de pérdida. Los emocionales, entonces rompí con mi pareja, rompí con el novio, con el esposo. Y también otro tipo de pérdida son las que están ligadas al desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer entra en los 30, los hombres en los 40, o por ejemplo, entró a ser adulto mayor, eso también está generando una etapa de vida, un tipo de pérdida que se relaciona con las etapas de los ciclos vitales. ¿Qué va a determinar que se pueda hacer un duelo complicado o un duelo no complicado, ¿cierto? Las circunstancias de la muerte es un factor muy importante, porque es diferente cuando existe una pérdida traumática, por ejemplo, o la edad del fallecido. Entonces, por ejemplo, un chico joven, 19 años, en una moto, tiene un accidente y fallece. El duelo que va a vivir esa mamá no va a ser igual que el que va a obtener una mamá si su hijo tenía, por ejemplo, un cáncer y llevaba sufriendo con este cáncer 3 años, ¿cierto? Porque la muerte del ejemplo 1, que es el niño que iba en la moto, el muchacho, es una muerte accidental, una muerte no esperada. Digamos que con la otra mamá es un niño que está enfermo, que tiene un cáncer y que viene un proceso largo de enfermedad, ¿cierto? Entonces, estas circunstancias de si la muerte es traumática o si es orgánica, por el contrario, de un proceso de enfermedad, va a generar que el duelo sea diferente. Por eso siempre el duelo tiene que ser individualizado. Puede ser, ejemplo también, una mamá perdió un niño a los 8 años, ¿cierto? Va a ser diferente si vuelve a perder otro niño que tenga 25 años, porque todas las pérdidas van a ser diferentes. Las pérdidas no las podemos comparar porque el duelo es algo individualizado. También va a estar relacionado con perdón la redundancia, pero va a estar relacionado con la relación que se tiene con el fallecido. No es lo mismo la muerte de un hermano que la muerte de una prima, ¿cierto? No es lo mismo la muerte del esposo o del cónyuge que del papá o de la mamá. Son relaciones diferentes y va a depender mucho de la relación que tenga con esa persona que falleció. También es un determinante muy importante, y es que la persona que está viviendo ese duelo tenga un antecedente de enfermedad mental. Entonces, por ejemplo, es un paciente, una persona que está viviendo un duelo, pero también tiene un trastorno de ansiedad de base. Entonces, esto va a hacer de pronto que sea un poco más complicado el manejo. O sea, ahí es donde uno de pronto prende las alarmas, ¿cierto? El paciente que ya tenía un trastorno depresivo y preciso va a tener el duelo de la mamá, del hermano, o va a presentar algún duelo que va a ayudar a que se precipite o se descompense de esa enfermedad de base. También está relacionado con los duelos previos. ¿Qué quiere decir? Como yo les decía, en el pasado ya tuvo una pérdida.
haber hecho un buen duelo en el pasado no va a permitir que probablemente tenga un buen duelo en el futuro o el que está viviendo en ese momento. También la edad a la que se presenta la pérdida. Entonces, la edad también en cuanto a, por ejemplo, la edad que tenía el paciente fallecido o la edad también la que tiene la persona que está viviendo el duelo. Y también todos los aspectos que tienen que ver con el contexto del fallecido. Este es un libro que pues les quiero compartir, se llama Libro Tibetano de la Vida y la Muerte y nos habla de aprender a vivir, es aprender a desprenderse. Si en algún momento tienen la posibilidad de buscarlo y de leerlo, yo sé que si están pasando por un duelo les va a ayudar muchísimo para aprender de todo este proceso. Entonces, les mencionaba anteriormente que también hay unas fases del duelo. Entonces, la primera que yo les mencionaba es la negación, ¿cierto? Es esa incredulidad de que la persona no está muerta y que siempre va a haber un anhelo de volver a ver al ser querido, ¿cierto? La rabia se entremezcla con síntoma también de mucha ira, de sensación de culpa, de, por ejemplo, tomando el contexto pues, psicosocial y de las creencias de cada persona. Entonces, por ejemplo, si yo creo en Dios o si yo creo en Jehová o si creo en Alá, tener rabia de por qué me lo quitó, Dios, usted por qué es así, esa impotencia de no poder cambiar lo sucedido va a generar todos estos sentimientos. En la fase 3 ya se llega a una fase de negociación en la que uno o la persona que está viviendo el duelo entonces empieza como a tener un poquito más de resiliencia, de poder decir, bueno, la persona ya falleció, ya no está en este mundo, de pronto está sufriendo menos. Yo creo que ya toca como empezar a arrancar y hacer como unas promesas de cambio, de que puedo cambiar porque el ser querido se fue, ya no está, ahora yo tengo que asumir ciertas decisiones. En la cuarta vamos a hablar del miedo. Entonces también depende también mucho de la relación que había con el difunto. Entonces el miedo a no poder estar solo, ahora qué voy a hacer si yo dependía económicamente de mi esposo, la necesidad de poder buscar en que ahora tengo que yo aceptar esas responsabilidades que tenía antes el fallecido. Y en la última etapa o la aceptación, hablamos de que ya la mente y todo mi alrededor ya no gira en torno a ese duelo que estoy viviendo, sino que ya soy capaz de mirar hacia el otro lado y de saber de que tengo que reconstruir mi vida a pesar de que esta persona ya no está. Es el momento en que se empieza a retomar el control de la vida, donde esa persona acepta que esa persona ya no está, pero que debe seguir su vida. Y este proceso, como yo les mencionaba anteriormente, no es lineal, ¿cierto? O sea, puede ser que llegue el momento en que usted está en la fase 4, en el miedo, y va retroceso y vuelve a la rabia. Entonces es un proceso que va a subir y va a bajar, va a tener cambios y es normal que ocurra. Cuando ya se está en la fase 5, en la fase de aceptación, donde ya hay una aceptación de la pérdida, en ese momento ya no hay posibilidad de regresar a etapas previas. Ahora, esto como para resumir cuáles son los sentimientos que es normal que se sientan en un duelo, ¿cierto? Entonces la culpa que les he mencionado, el autorreproche, yo por qué no hice, yo por qué no dije, yo debía haber hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, anhelar volver a ver al ser querido, también sentir alivio porque ya no está sufriendo, ya no está en esta tierra, la tristeza, sentir enfado, rabia, sentirse solo, todos esos sentimientos van a ser normales sentirlos porque es una pérdida, ¿cierto? Así como hay sentimientos, también hay unas sensaciones físicas. Entonces, por ejemplo, yo siento una presión en el pecho, es que me duele acá, siento dolor en el estómago, siento un vacío, siento una sensación de que como ya no estoy aquí, ¿sí? O sea, como que me fui, mi mente ya no está acá, pero el cuerpo está acá, ¿cierto? Como si hubiera una sensación de que uno sale de su cuerpo, eso lo conocemos como una despersonalización, como que le falta el aire, le cuesta respirar, muchas veces sienten como que ya no hay energía, ya no hay nada más que hacer. O también pues lo describen también como un vacío en el estómago.
y todos estos son sensaciones físicas que va a generar el duelo. También, ¿qué ocurre en los pensamientos? Entonces, yo les mencionaba anteriormente, todas estas alucinaciones visuales y auditivas hacen parte de pensamientos que son normales del duelo, no como uno escucha pues por ahí y la palabra no es la adecuada, es que ay, me estoy volviendo loca. No, no, esa palabra no es la adecuada, pero es lo que se utiliza, digamos, lo que utiliza en la jerga popular. Yo escuché a mi papá que me llamó, es normal, ¿sí? Eso puede pasar. Una sensación de presencia del fallecido. Como les mencionaba, yo sentí que me tocó el hombro, yo sentí que mi papá estaba al lado mío. Y también hay sentimientos o pensamientos de confusión, pero ¿será que esto sí está pasando o esto no pasó? Y la incredulidad por lo que está ocurriendo. En cuanto a los comportamientos y conductas, yo les mencionaba que muchas veces la persona que está viendo por este duelo cursa con trastornos del sueño, entonces tiene alteraciones para poder conciliar el sueño, para dormir. Entonces, muchas veces también pasan porque o comen mucho, tienen muchos atracones y por el contrario, ya dejan de comer, no comen nada, se vuelven personas distraídas y tienden a aislarse. Este aislamiento social que se da es porque a veces esa persona quiere vivir su duelo solo, sin sentirse señalado, sin sentirse juzgado porque está viviendo un duelo. Hay también hay tendencias, por ejemplo, a evitar todo lo que tiene que ver con el fallecido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, llega un momento, para eso no hay tiempos, ¿cierto? Que yo les pueda decir, no, usted al mes, al segundo mes, al tercer mes, usted tiene que deshacerse de las pertenencias de su ser querido, no, todo es un proceso, pero muchas veces ocurre, se murió y voy, boto todo, saco todo, no quiero ningún recuerdo que me lo traiga a la mente, ¿cierto? Eso también puede pasar. O por el contrario, va a haber como un apego hacia todo lo que le va a recordar el fallecido. Entonces, por ejemplo, no, este portarretrato se lo hizo, entonces esto no lo voy a botar, voy a atesorar cosas, la chaqueta, el reloj. Entonces, ahí se genera un apego a todos estos recuerdos del paciente. También es frecuente de visitar los lugares que frecuentaban con el fallecido. Entonces, por ejemplo, van al parque donde solían compartir tiempo, también, por ejemplo, pues llorar, como un sentimiento de no sé qué hacer. Entonces, digamos que todas esas conductas son normales en el proceso del duelo. ¿Qué mecanismos de afrontamiento tenemos o podemos utilizar para si estamos viendo esta etapa o la está viviendo un familiar o alguien que yo lo puedo ayudar, ¿cierto? No es solo cuestión de tiempo. Van a jugar muchas cosas como lo que yo les mencionaba anteriormente, de que es un proceso individual. El duelo no va a ser igual para todos. ¿Por qué? Por todo lo que les he mencionado, porque las características de la muerte, de la relación que existía con el fallecido. Siempre hay que darse la oportunidad de sentir, vivir las emociones, vivir la pérdida. Es normal sentirse triste, es normal llorar, es normal recordarlo. O sea, no hay por qué negarse a sentir eso y tampoco utilizar frases que muchas veces las podemos utilizar queriendo ayudar. Y tal vez de pronto lo que generamos es más daño, por ejemplo, pero ya deja de llorar, que él ya se fue, ya qué puedes hacer, ¿sí? Entonces muchas de esas expresiones lo que podemos hacer es generar más daño y eso es lo que no queremos. Por tanto, es que esa persona que está viviendo el duelo sienta que lo están acompañando. Ahora, también es después de que se llega a esa capacidad de ese duelo de aceptación, también hay que afrontar a vivir la vida sin esa persona, o sea, afrontar la ausencia de que ese ser querido ya no está. El hecho de que yo lo afronte y yo acepte que ya no está, no quiere decir que yo me olvidé del fallecido, sino que hay una manera en que yo puedo resignificar esa relación con la persona fallecida. Entonces, por ejemplo, digamos, mi papá falleció. ¿Yo cómo hago para resignificar esa relación con ese papá que ya no está ausente? Entonces, digamos, él me dejó un amor por el deporte. Yo puedo seguir resignificando ese amor que él me dejó por el deporte, volviendo a retomar esa actividad deportiva en la que yo disfrutaba hacerlo y él me acompañaba. Entonces, un ejemplo de cómo puedo resignificar esa relación con la persona que falleció. ¿Qué debemos hacer ante una situación de duelo? Es muy importante informarnos
cuidar de la persona a la que vemos que está viviendo un duelo, o si soy yo, cuidarme, ¿cierto? Cuidar mi salud mental, cuidar mi salud física, y siempre, yo sé que es muy difícil pedir ayuda, pero siempre debemos pedir ayuda porque muchas veces no podemos solos, necesitamos la ayuda de la familia, de un psicólogo, de un psiquiatra, ayudar la búsqueda de un profesional y siempre comunicarlo. Intentar que esa persona, después de que pase esa fase de duelo, pueda regresar a sus actividades normales, ¿cierto? Al trabajo, a laborar, al colegio, a la universidad, y siempre fomentar en el paciente que está viendo el duelo el autocontrol, ¿cierto? El autocontrol me refiero a, por ejemplo, programar actividades y que tenga la capacidad de planificar qué va a hacer, pero no empezar, yo les pongo un ejemplo. Entonces, es un estudiante universitario y tiene que ingresar y normalmente en el semestre ve 10 materias. Pasó por una situación difícil, la pérdida de la mamá, un ejemplo. Él quiere volver a retomar esto, entonces no ingrese con las 10 materias de una a la universidad, empiece con la mitad, o sea, que pueda volver a reintegrarse paulatinamente a la vida cotidiana. Esto va a ayudar a que se vuelva a reintegrar a toda su vida. Entonces, esto va a ayudar a fomentar el autocontrol de la persona. Siempre ser prudentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, porque para mí, como yo lo veo, puede ser bueno de una manera, pero para esa persona que está viviendo el duelo, muy probablemente no lo sea. Siempre estar disponibles al mayor tiempo posible a esa persona que necesita esa ayuda. Es muy importante y muchas veces los pacientes que hacen un duelo complicado pueden tener crisis o, por ejemplo, hablando de que vuelva a caer en un trastorno depresivo en los aniversarios. Entonces son fechas muy importantes. O, por ejemplo, este día le diagnosticaron cáncer, este día fue el que se murió, este día la enterramos. Entonces esas fechas son muy importantes y es muy tenerlo siempre tenerlo en cuenta y ser relevante que cuando se va a acercar esas fechas próximas a los aniversarios, muy probablemente puedan cursar por nuevas crisis. Entonces, estar disponible, estar pendiente de esa persona, apoyarlo, escucharlo. Y casi siempre pensamos que cuando hacemos más es bueno, ¿cierto? Pero muchas veces hay que intentar no entrar como a forzar ese duelo, sino acompañarlo, pero no intervenir. No forzar a recuperarse, porque va a ser un proceso, como yo les decía anteriormente. Y siempre entender que el duelo va a ser un proceso, va a ser lineal, no va a ser de un momento a otro. Y que tenemos la capacidad de reponernos, de pasar de esta situación. Entonces, el duelo sí puede ser complejo, es complejo porque perder un ser querido es difícil, pero va a ser largo, va a ser longitudinal y va a ser lineal todo este proceso. No tiene un tiempo ni un orden específico. Lo que yo les decía, podemos ir de fases en fases. Y siempre va a depender de cómo se viva esa pérdida, de acuerdo a lo que les mencionaba anteriormente, y es de la relación que se tiene con el fallecido. Y va a depender mucho de la naturaleza de la pérdida, como les mencionaba, las causas de la muerte. Siempre hay que dar y darse tiempo para afrontar una situación compleja que es el duelo. Siempre respetar las actitudes de las personas en duelo. Esto está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la cultura. Entonces, por ejemplo, en la religión católica hacen el novenario, ¿cierto? Que son las 9 noches que se le ora a esa persona para que el alma descanse. Muchas personas, digamos, no comparten esa cultura, entonces el doliente se siente como rechazado o lo estoy juzgando porque hace eso, ¿para qué le sirve el novenario? No, siempre respetar esa actitud, esas creencias. En el duelo es muy importante no tomar decisiones importantes. Por ejemplo, me voy a retirar del trabajo porque es que no puedo, voy a pasar la carta de renuncia, voy a suspender la universidad, voy a parar el año, ¿cierto? En este momento hay mucha emocionalidad en todas las decisiones, entonces realmente tomar estas decisiones importantes se deben postergar hasta cuando se pueda dar una fase de aceptación del duelo.
pedir ayuda, hay grupos de ayuda para el duelo. Y lo que les mencionaba, identificar esos signos de alarma, poder identificar que de pronto el familiar o yo mismo estoy pasando por un trastorno depresivo mayor en el que yo necesito ayuda. Esto es muy importante para no tener pues desenlaces fatales. Y por último, les quiero compartir esta frase que dice: la elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. De Jorge Bucay. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atenta si tienen preguntas, inquietudes, dudas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Alguien quisiera dar como algún aporte? Igual un aporte que puede ser muy significativo para personas que pueden estar en un duelo, ¿cierto? Es escuchar qué hicieron ustedes, por ejemplo, cuando a lo mejor pasaron como uno de esos duelos. Entonces, también hablando de eso es que también podemos ayudar. No sé si alguien quiera comentar en cuanto a ese sentido. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. Dice, buenas noches. Una pregunta. En un duelo complicado con depresión mayor, ¿es conveniente que la persona reciba objetos personales de la amiga después de su muerte? Pues, Oh, siga. no, adelante, adelante, Carolina. Lo que pasa es que hay, digamos que es una pregunta muy abierta, porque es que hay que partir de el paciente, de la situación, de, por ejemplo, la pregunta de la persona es que está cursando por un trastorno depresivo mayor, ¿cierto? Entonces, el hecho de que ya esté cursando con un trastorno depresivo mayor, muy probablemente es porque hay una ideación suicida que puede poner en riesgo su vida. Entonces, al tener esta alteración o esta ideación suicida, probablemente el darle el objeto de esta persona por el que está haciendo el duelo puede precipitar o puede aumentar esa depresión. Entonces, esa pregunta realmente es muy individualizada. No sé el lo que considere. Sí, y por el otro lado también es que en esa misma parte, por ejemplo, el hecho de recibir objetos, el hecho de tener momentos o cuestiones que recuerden, por ejemplo, a la persona fallecida, también puede ayudar a que la persona procese directamente como ese duelo, independientemente de que tenga o no un trastorno depresivo mayor. Entonces, es como abierta la pregunta, digámoslo así. Yo aquí lo que recomiendo es acercarse directamente como al equipo profesional, como de cada caso. Y si estamos hablando de que tiene un trastorno depresivo mayor y demás, pues debe de recibir una ayuda por psiquiatría, psicología, por lo menos. Ligia quería hacer un aporte. Adelante. Buenas noches. Sí. Bueno, muy interesante pues la presentación. Muchas gracias, doctora. Bueno, mucho por decir. Realmente sobre el duelo hay muchas cosas y yo creo que la doctora pues nos dio muchísimos aportes. Eh, Personalmente creo pues que sí, como dice la doctora, hay duelos que no son complicados desde el punto de vista psicológico. Para los que no saben, pues yo soy psicóloga, entonces eh, hay duelos que no son complicados, ¿verdad? Duelos que la persona no mantiene sus ocupaciones, sus actividades, su entorno familiar. Y hay otros duelos que son muy complicados, que son los que vemos en la atención que hacemos en la clínica, ¿verdad? Cuando nos llegan los pacientes es porque han pasado muchos de ellos por duelos, por pérdidas, y nos llegan ya en estados muy complicados, ya con actos suicidas, ideas suicidas. Bueno, con respecto a la pregunta, sí es una pregunta abierta, como dice el doctor Eri, una pregunta muy abierta y hay que mirar caso por caso. Eh, yo personalmente tuve la posibilidad de acompañar a alguien
que tuvo un duelo, pérdida de su hijo, y empezó a coleccionar y coleccionar las cosas que al hijo le gustaban, ¿verdad? Y sí, se convirtió en algo muy patológico tener los objetos de su hijo y empezar a coleccionar porque era hincha de Messi. Entonces empezó a coleccionar todo lo del futbolista y ella empezó a pensar en una ideación suicida. Entonces, esto de tener objetos del muerto es una cosa también, pues que, porque lo normal del duelo, como dice la doctora, es que se le retire, digamos, la libido, el afecto, se le retire a ese, como decimos, a esa persona se le retire el afecto, digámoslo así, y se ponga en otras cosas, en otros objetos. Pero lo que vemos es que es como si quedara retenido ese afecto y ese afecto que se tenía al ser querido queda retenido y recae sobre el propio yo, sobre la propia persona, y es ahí donde tenemos el duelo patológico. Sí, muy interesante. Muchas gracias, doctor, doctora. Muchas gracias. A ustedes, muchas Muchas gracias. gracias, Ligia, exactamente, psicóloga de nuestra institución en Calasanz, ¿listo? Eh, bueno, muy bien. Aquí, por ejemplo, doctora, ¿qué opinas? Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que el hecho de que, por ejemplo, duerman y, por ejemplo, escuchen, ¿no? A la persona fallecida, o, por ejemplo, como que de repente sientan que ven como la sombra, o que sientan que los toquen, o que sientan, o sea, eso es señal de enfermedad mental, o es algo que forma parte, digamos, como del proceso de duelo, porque es algo que mucha gente experimenta. Digamos que, o sea, las alucinaciones auditivas y visuales, como los decíamos, hace parte del proceso normal del duelo, si eso no quiere decir que esté entrando pues en una enfermedad mental o en algo psicótico, como podríamos decir nosotros, pero hace parte del proceso normal del duelo. Ujú. Muchas gracias. Em, Aquí, por ejemplo, dicen que en el chat que no solamente aplicable por la muerte por la muerte, sino por pérdidas de seres queridos como nuestras vidas. Es que sí, definitivamente creo yo que algo que muchos de ustedes familiares pasan, por ejemplo, ¿no? Es justamente muchas veces como las pérdidas al momento de que se presenta una enfermedad mental, ¿no? Donde, por ejemplo, sobre todo lo podemos ver en casos de enfermedades mentales graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, o después como de que se cae en situaciones de consumo de sustancias muy graves, que de repente como que ya no reconozco, ya no sé quién es como esta persona que ahora tengo, a pesar de que la tengo ahí presente. Y eso es como y eso es uno de los duelos que se hacen ahí como más difíciles a veces como de procesar. Hay algunos duelos que particularmente se hacen, son como de manera general, como más difíciles como de poder procesar. Número uno, el duelo por suicidio, o sea, Ujú. cuando uno de nuestros seres queridos fallece por suicidio y demás, es una situación bien complicada, sobre todo si estamos hablando de la pareja o el hijo. Habitualmente es ahí donde se vuelve muy complicado, ¿no? Número dos, cuando es el duelo por un hijo también, o sea, esto también es particularmente más difícil muchas veces de manejar. Número tres, cuando es un duelo ambiguo. ¿Cuál es el duelo ambiguo? El que se sufre la pérdida de una persona, pero sigue ahí presente, ¿no? O sigue ahí estando como la persona, por ejemplo, como lo que sucede en el caso de las enfermedades de Alzheimer, ¿no? O en el caso de enfermedades neurológicas, ¿no? De que yo veo que ahí está mi mamá, yo veo que ahí está mi abuelita, pero se fue. Hace mucho tiempo que se fue, ya no me reconoce, ya no sabe quién soy, ya no sabe quién, ya no sabe quién, pues ya no me reconoce, me habla como de la misma cosa, ya no encuentro ahí en esa persona que está enfrente de mí al ser querido que yo quería, ¿no?
Y cuarto, el duelo congelado, que es el duelo que mucha gente que ha sufrido desapariciones, por ejemplo, padece, ¿no? En donde no saben realmente si la persona falleció, si está viva, está escondida, está en otro lugar, qué fue lo que pasó con esa persona y no pueden realmente como poder cerrar un proceso de saber que la persona está fallecida, ¿no? Entonces, esos como en términos generales, digamos que son como aquellos duelos que terminan siendo muchísimo más complicados en general, ¿no? Por acá nos preguntan, yo no he superado la muerte de mi mamá, qué se puede hacer ahí? Ahí, doctora, ¿qué recomendación podría decirle a Erika Aguilar? Bueno, principalmente sería pues importante saber hace cuánto tiempo fue la pérdida y si no se ha podido pues elaborar este duelo, hay que buscar ayuda profesional. Entonces, psiquiatría sería una muy buena herramienta acompañada de psicología y psicoterapia para poder hacer un buen cierre de ese duelo para que pues pueda seguir adelante con su vida. Esto también me lleva a otra pregunta, doctora Carolina. ¿Cuánto tiempo es un proceso normal de duelo? 12 meses. Ujú, eso es, muy bien. Independientemente de eso, aunque eso se considera como el tiempo promedio, pues solamente Ujú, un promedio. O sea, no quiere decir no quiere decir exactamente que ya cumplí 12 años un día, entonces ya es duelo complicado. 12 años un día ujú. ya es un duelo complicado. No. O sea, es un proceso a final de cuentas como bastante individualizado también en ese sentido. Pero en promedio sabemos que un duelo con todas sus perspectivas y demás, más o menos es lo que dura aproximadamente. ¿Listo? Para tenerlo como bien importante. Doctora, ¿cuál era el nombre del libro? Ya se los vuelvo a mostrar. Doctor, mientras se encuentra el nombre del libro, hay una pregunta en el chat que dice, ¿un duelo no elaborado puede conllevar a una enfermedad mental como depresión? Ay, doctora. Sí, o sea, el hecho de realizar un duelo complicado, hay un mayor riesgo de tener alguna enfermedad pues mental, hablando, poniéndole en los aspectos de que está generando una sintomatología como un trastorno depresivo, ¿cierto? Entonces hay todas estas alteraciones afectivas de, por ejemplo, de falta del placer, dificultad para conciliar el sueño, alteraciones en el patrón alimentario. Entonces, todas estas sintomatología que persiste durante más de 12 meses se va a convertir en un duelo complicado que posteriormente puede verse reflejado en un trastorno depresivo que habría que mirar en qué condiciones o en qué etapa está, si es agudo, si es grave, qué se debe hacer. Entonces, realmente necesitaría atención por nuestro equipo. Mm, eso es. También, si ustedes, por ejemplo, se meten a las estadísticas y ven en medicina legal cuáles son como los principales desencadenantes de suicidio o de intentos de suicidio, son las pérdidas de pareja, ¿no? Las rupturas de pareja. ¿Y qué es una ruptura de pareja? Un duelo, porque al final de cuentas es una pérdida. Entonces, definitivamente los duelos pueden ser factores de riesgo importantes para la presencia justamente de enfermedad mental, pero en una mínima parte. Eso es importante tener en cuenta. De la gran mayoría de duelos, de procesos de duelo que nosotros en la vida vamos a pasar, porque acuérdense, como decía la doctora, duelo no solamente es por la pérdida de un ser querido, sino ante las pérdidas de varias cuestiones que nosotros tenemos, ¿no? Las cuestiones de salud, de la edad, de parejas, de etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda esta cuestión como de pérdida siempre va a generar como un punto de sufrimiento, pero en una mínima parte van a poder generar una enfermedad mental. Afortunadamente, todos nosotros como un factor mayor o menor de resiliencia que nos pueden ayudar como a la adaptabilidad dentro de estos procesos, ¿cierto? Adelante, Fernando. ¿Qué? Doctor, buenas noches. Buenas noches. El tema bastante complejo y bastante interesante.
A ver, para las personas que somos de creencias religiosas, en el caso mío que soy católico, y las vivencias que hemos tenido acerca de los duelos, recientemente pues mi papá murió y en nuestra familia nosotros vivimos una situación compleja de entender. Quiero compartir esta vivencia con ustedes, los expertos en el tema, la doctora que acaba de exponer, doctor Eric, y la doctora psicóloga, doctora Ligia. Cuando uno mira, por decir, los profesionales que están hablando sobre el tema, da a entender que el ser humano, cuando deja de existir, simplemente entra a una transformación, digamos, de la materia, ¿sí? Pero nosotros en nuestra creencia está de que hay algo más fuera de esa materia que se empieza, digamos, a transformar y a cambiar de nuevo, ¿sí? Entonces, yo quiero compartir con ustedes algo tan complejo, porque es que si uno se pone a escuchar al profesional, casi todos dicen que todo lo que ocurre, digamos, después de la muerte es algo psicológico. Y les quiero compartir lo que a mí me pasó, porque me tocó estar con mi papá en el instante de que la vida se apaga, ¿sí? Y con nosotros estaba un sacerdote acompañando, por decir, a la agonía de mi papá. Casualmente, en el instante que mi papá, digamos, la vida se apaga, un hermano mío que estaba al pie de él, en contacto con la mano derecha, mi hermano se desmaya. Nosotros entramos en pánico y de inmediato llamamos al médico porque mi papá estaba agonizando en un hospital. Y el médico llega y no le paró bolas a mi hermano, simplemente miró a mi papá y nos dijo, su papá ya murió. O sea, su alma, estamos con un sacerdote, su alma acaba de partir. Entonces son cosas que yo quisiera tener como concepto de ustedes. Si mi hermano no se desmaya en ese instante, quizás el sacerdote que estaba con nosotros hubiera seguido en oración y no nos hubiéramos dado cuenta que mi papá hubiera muerto. Muchas gracias, quiero compartirlos con ustedes y escuchar, digamos, comentarios del doctor Eric, la doctora que acaba de darnos la charla muy interesante y la doctora Ligia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la experiencia que nos acaba de compartir, señor Fernando. Realmente, bueno, es una situación que probablemente la que vivió su hermano, si hablamos algo fisiológico, el hecho de recibir, pues, o la noticia de esperar la muerte del papá va a crear, pues, muchas sensaciones, tanto fisiológicas como emocionales. Entonces, de pronto, como ese miedo que puede, porque tú me estás diciendo que cuando él lo tenía sujetado a la mano, hasta ese momento no sabían que su papá había partido, ¿cierto? Entonces, explicar la causa, digamos, de por qué su hermano se desmayó en ese momento, se podría asociar, pues, digamos, médicamente como una descarga emocional del miedo a una realidad que se venía a venir, a la muerte de su padre, ¿cierto? Entonces, puede haber sido una descarga emocional tan fuerte que hizo que él perdiera, pues, el conocimiento. Explicándolo desde esta parte fisiológica, no sé si el doctor tenga algo más que adicionar. Sí, miren, realmente también es que no tenemos tampoco todas las respuestas, ¿no? O sea, la ciencia a final de cuentas ha avanzado muchísimo, de tal manera que ahora, por ejemplo, ya sabemos que la Tierra gira alrededor como de su propio eje y eso genera que haya un amanecer y un anochecer y no tengamos, por ejemplo, que estar pensando en que un Dios tiene que derrotar al otro, por ejemplo, gracias a final de cuentas como a ese avance de la ciencia, ¿no? Y nosotros damos una perspectiva científica al respecto de lo que sucede dentro de los procesos de duelo, pero hay una gran área realmente que nosotros no tocamos, porque no la conocemos, porque no somos expertos en ellas, ¿cierto? Que esos son otro grupo a final de cuentas también de profesionales, que es el área espiritual realmente, ¿no?
ya sea por medio de sacerdotes, teólogos, también terapeutas especializados en estos aspectos de espiritualidad y demás, ¿cierto? Que pueden dar a final de cuentas como respuestas a los distintos fenómenos que también nosotros estamos como proporcionando. Nosotros les damos a ustedes a final de cuentas toda la perspectiva médica, psicológica de todo lo que sucede como dentro del duelo y demás, ¿cierto? Pero también no es como limitarnos bueno, es que solamente somos cerebros, solamente somos neurotransmisores y ya, ¿no? Sino que, o sea, sabemos, podemos sentir que posiblemente hay algo más todavía, como en ese sentido, que es toda la situación espiritual que estamos diciendo, y es de ahí en donde yo también, independientemente de toda la parte de atención psicológica, médica, que hacemos, ¿cierto? Vale mucho la pena que obviamente se acerquen y a todas las cuestiones de espiritualidad que ustedes tengan en conjunto con religiosidad, de una manera muy personal, claro está, ¿no? Para obviamente poder llevar y poder mantenerse y estar bien y en paz con ustedes mismos ante un proceso del duelo. ¿Listo? Eh, yo- Vamos a tomar, sí, dije, adelante. sí, desde el punto de vista pues psicológico, como dice el doctor, a veces estamos pues muy limitados, ¿no es cierto? Hay personas que han profundizado mucho en el campo espiritual, pero desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico, podríamos pensar que hay una reacción, digamos, de identificación como al muerto. La muerte, si algo se asemeja a la muerte, es el sueño, el desmayo. Entonces, una reacción muy fuerte, puedo interpretar que fue tan fuerte la reacción, se identifica como al estado del muerto y la persona cae en un estado parecido igual. Es una reacción inconsciente, un mecanismo inconsciente y es muy interesante, realmente muy especial. Es un mecanismo que ahora es muy raro, realmente. Hubo una época donde estas reacciones eran más notorias, o sea, sus mecanismos de identificación histérica, como lo decimos, pensado desde ese punto de vista, es una explicación que puedo darte. Muchas gracias, Ligia. Vamos a A terminar usted. la sesión del día de hoy con estas últimas dos preguntas. Primero nos preguntan en el chat, mi padre murió hace 5 años y siempre sueño con él, pero vivo. En el sueño me saluda, me abraza y él se ve muy feliz y yo con él. ¿Por qué será? ¿Qué opinas, doctora? Bueno, pues realmente la pregunta está muy enfocada que muy probablemente está siendo un duelo pues complicado, ¿cierto? Porque el sueño es como en el estado donde nosotros tenemos como la posibilidad de como de recuperarnos mentalmente, emocionalmente, ¿cierto? Entonces habría que mirar qué tan profundo está siendo este sueño y probablemente tenga un trastorno del sueño que requiera pues un manejo farmacológico y un manejo pues por psiquiatría porque ya han pasado 5 años y como decimos, pues 12 años ya estaría relacionado con un duelo complicado. Y a la vez no, porque también bien puede ser un nivel como de añoranza. O sea, recordemos que también Deseo. en el sueño, ¿cierto? Existen toda una serie de información que se descodifica, que salen de las memorias, porque precisamente el sueño es un estado de conciencia, en un estado de conciencia distinto al que normalmente nosotros tenemos, en donde el cerebro no puede identificar que está dormido, ni mucho menos, y entonces como materializa distintos recuerdos, distintas vivencias, distintas informaciones en muchos aspectos. Entonces, si yo puedo estar pensando en mi papá de alguna manera, entonces lo reconstruyo como si, por ejemplo, estuviera vivo realmente, ¿no? Entonces, depende mucho de qué tanto ahí está haciendo pues como lo dice la doctora, como una alteración a final de cuentas que sí está alterando el patrón de sueño o demás, para poderlo considerar como algo patológico y demás, pero también bien puede ser
un factor también muy relacionado, pues que era una persona muy importante para mi vida, ¿no? Y entonces lo añoro, pienso en él, lo recuerdo y entonces se me materializa muchas veces como en el sueño. Desde el punto de vista psicológico, sí, lo que dice el doctor, el sueño ya es una forma de tramitar el duelo, visto como la forma de tramitar el duelo. Pero si el sueño lo despierta en angustia, ahí ya estamos hablando de que puede estar la persona angustiada verdaderamente porque lo despierta el sueño, pero si lo deja dormir, es una forma muy sana, digámoslo así. Exactamente. Y terminamos con la pregunta de Valeria Tálvaro. Adelante. Buenas noches. En parte, el proceso que está viviendo mi hija ya es por un duelo. Pero entonces mi pregunta es, si en caso tal de que volviéramos a perder a alguien, Valeria volvería a caer en la misma situación. Bueno, miren, igual cada caso a final de cuentas se tiene que ver de una manera personalizada, digámoslo en ese sentido. No obstante, es que aquí entra como una doble, ¿no? Porque también, por ejemplo, las personas adultas mayores en general, ¿cierto? Tienden a pasar los duelos de una manera más suave, de una manera no tan afectada. Estoy hablando de generalidades, ¿eh? No de que así sea siempre, pero en general de una manera más suave, de una manera más estable, de una manera más pasiva, muchas veces, a veces sin tantísimo sufrimiento como por ejemplo pasamos la gente de menor edad, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente de que el ser humano aprende, ¿no? De que el ser humano se va haciendo cada vez más sabio, de que va sabiendo pues llevar a cabo a final de cuentas como sus pérdidas, ¿no? Y aquí yo podría apostar un poco que el hecho de que, bueno, si ahorita está en un proceso por un duelo, ¿cierto? Y está recibiendo una psicoterapia y está justamente experimentándose y contactándose con toda esta situación del duelo, en lugar como de evitarlo y aprendiendo como de la experiencia, puede llevar a ser el hecho de que precisamente ante tener otra pérdida, pues ya se pueda manejar de una manera distinta, ¿cierto? Aunque pues no deja de ser siempre un factor de riesgo. ¿Listo? Muchas gracias. Doctor, y lo podría decir también que todos tenemos una primera experiencia con la muerte. O sea, siempre hay una primera vez. Y yo pienso que ahí hay un aprendizaje, que ya una segunda vez ya es diferente. Exacto, exactamente. Bueno, muy bien. Otro libro que yo les puedo recomendar, aparte del libro tibetano de la vida y de la muerte, es Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor. Ahí anótenlo. Déjalos ir con amor, ¿cierto? Eh, que también ayuda mucho como otra estrategia más para la cuestión como de esta parte como del duelo. ¿Listo? Y pues bueno, pues no queda nada más que agradecerles a ustedes y agradecer a la doctora Carolina por esta presentación. Un tema que es bien complejo, bien bonito a la vez, ¿no? Que nos toca a todos, o sea, es un tema que a todos en algún momento nos va a tocar porque en algún momento vamos a tener como pérdida y hacer también pues un reconocimiento público a la doctora Carolina, que ya se gradúa de la rotación de psiquiatría de nuestra clínica, que fue una rotación de ella bastante sobresaliente, ¿cierto? De bastante aprendizaje mutuo, realmente, un tema de trabajo realmente favorable, realmente enriquecedor para nosotros, tanto los psiquiatras como el demás personal como de la clínica, que se pudo compenetrar de una manera bien profunda con los pacientes, que pudo llevar un proceso de tratamiento con todos ellos de una manera muy cercana, conociéndose al detalle a muchos de sus pacientes, aportando de una manera muy importante en el trabajo a todo el equipo terapéutico. Y esta es como la última actividad de ella para la clínica. Entonces, muchas felicidades, doctora Carolina, y muchas gracias por todo lo dado a la institución, ¿cierto? Durante este tiempo de rotación, ¿cierto? Y pues bueno,
agradecerles a todos ustedes. No sé si algún último comentario. No, bueno. Por último, pues bueno, muchas gracias, doctor, por el reconocimiento. De verdad, la institución Servit me enseñó muchas cosas. Me llevó, creería que de la mayoría de los participantes que están acá en esta reunión, conozco a la mayoría de los pacientes. Muchas veces por el apellido y por las preguntas que han hecho, puedo detectar qué paciente es y dejarles que todo es individualizado, ¿cierto? Las preguntas son muy generales y como les dijo el doctor, acercarse al equipo terapéutico es la manera más fácil de solucionar esas dudas, en qué saber hacer, en qué saber qué decir, porque muchas veces no sabemos y no por desconocimiento, sino porque muchas veces también nos da pena preguntar. Servit, una institución espectacular para todo, pues el manejo de los pacientes. Me llevo muchas cosas de todos los pacientes y muchas de los familiares que probablemente están acá con los que tuve la posibilidad de compartir. Muchísimas gracias a todos. Un tema pues realmente muy importante, también muy difícil de manejar, pero del cual no estamos exentos cualquiera de nosotros. Ya, muchísimas gracias por la atención y por todo. Muchas gracias, doctor. Y a Muy todo el bien. equipo, muchas gracias. Muy bien, excelente. Y a todos ustedes, familiares, muchas gracias como siempre por estar disponibles para seguir aprendiendo. El conocimiento es poder, ¿cierto? El que tengan cada vez como más conocimiento les va a abrir el campo de visión para saber cómo actuar y gracias por apoyarnos con esta labor en torno a la cuestión de la educación en la salud mental. Recuerden que esta charla, como todas, va a estar dentro del canal de Servit en YouTube. Pongan YouTube Servit Salud Integral y ahí va a estar el canal en donde aparecen estas charlas. Y acuérdense que estas charlas son de entrada libre, o sea, pueden invitar a familiares, pueden invitar a todo el que crea que se puede, que quiera, que crea que se pueda beneficiar como de estos y enseñárselos a aquellas que estén grabadas a los demás, a la demás gente como ustedes quieran, ¿cierto? Y pues bueno, dentro de 8 días no tenemos charla por la cuestión de Semana Santa, como ya les mencionamos, pero dentro de 15 días regresaremos con un nuevo tema, ya les estaremos informando a detalle. A todos, muchísimas gracias y muy buenas noches.